El teniente Adrian Roberts trabajaba frenéticamente. Él y sus hombres se apresuraban para cargar las últimas cajas de municiones y suministros médicos en transportes blindados de personal. Roberts sabía que la compañía D estaba allí fuera, en la selva empapada por la lluvia cerca de Lontan, rodeada, con escasos suministros y luchando por sobrevivir. La travesía para alcanzarlos significaba enfrentarse a un monzón implacable que había transformado el terreno en barro. Pero el tiempo era crucial, la compañía D necesitaba desesperadamente refuerzos. Mientras Roberts se preparaba para moverse, la radio chispeó con una fría orden: retenerse. Se congeló, procesando el peso de esa orden. Los aislados hombres de la compañía D, poco más de 100 soldados, enfrentaban una fuerza aplastante de más de 2000 tropas del Vietcong. Dividido entre sus órdenes y las vidas de sus camaradas, Roberts ponderó la elección que podría decidir no solo su destino, sino el resultado de la batalla: obedecer o desobedecer. Las fuerzas australianas pusieron pie en Vietnam por primera vez en 1965, inicialmente como parte de la más amplia coalición liderada por Estados Unidos. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir tensiones entre los dos aliados. Los australianos, veteranos experimentados en la guerra de guerrillas gracias a sus experiencias en la emergencia malaya, se mostraban incómodos con el enfoque estadounidense de la guerra, que enfatizaba el bombardeo pesado y la guerra de desgaste. En cambio, los australianos preferían sus propias tácticas rápidas y quirúrgicas, destinadas a ganar corazones y mentes mientras evitaban batallas convencionales a gran escala. Decididos a demostrar que su enfoque era más efectivo, los australianos establecieron una base independiente en Lompoc, profundamente dentro del territorio controlado por el Vietcong. Esta base, Nui Dat, ofrecía el terreno estratégico que necesitaban: densa selva, un puerto cercano y paisajes familiares adecuados para la guerra en la jungla. El brigadier Oliver David Jackson, oficial al mando de la primera fuerza de tarea australiana, rápidamente estableció una posición fortificada con una zona de exclusión de 4000 metros, expulsando a todos los civiles para prevenir infiltraciones del Vietcong. En la madrugada del 16 de agosto de 1966, exactamente a 2:43 de la mañana, la carnicería descendió sobre los australianos sin previo aviso. La quietud de la noche fue destrozada cuando una masiva lluvia de morteros impactó Nui Dat. Más de 100 proyectiles, incluyendo rifles sin retroceso de 75 mm y una obús de 70 mm de origen japonés, atravesaron el aire, estallando al contacto. Las explosiones sacudieron el campamento, enviando columnas de humo al cielo. Las tiendas fueron destrozadas, el equipo demolido y el suelo tembló mientras las metrallas atravesaban las filas. El aire estaba cargado de polvo y humo, el olor acre de los escombros en llamas se mezclaba con el fresco y húmedo aroma de la tierra. Los sectores sur y sureste soportaron la mayor parte del ataque. 24 hombres resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Al disminuir la lluvia inicial, los artilleros australianos actuaron de inmediato. Pero había un problema: sus sistemas de radar estaban fallando. Los hombres se adaptaron rápidamente, cruzando las referencias del sonido de los disparos enemigos y ajustando su fuego basándose en las direcciones del compás. Con precisión, lanzaron 240 proyectiles contra las posiciones del Vietcong, neutralizando exitosamente la amenaza. Finalmente, alrededor de las 4 de la mañana, la lluvia entrante se había reducido a un goteo. Sin embargo, los equipos de artillería de Nui Dat continuaron disparando, atacando las rutas de retirada del enemigo. Poco después, los australianos se aventuraron en el campo, buscando cualquier signo del Vietcong en retirada. Solo encontraron el suelo empapado de sangre y uniformes abandonados, evidencias de la retirada apresurada del enemigo tras el ataque fallido. Los australianos aún se estaban recuperando cuando la compañía del 6º Batallón del Regimiento Real Australiano, junto con un equipo de observadores de artillería neozelandeses, partieron de Nui Dat alrededor de las 11 de la mañana. Su misión, liderada por el sargento Bob Wick, era aliviar a la compañía B, que estaba ubicada cerca de una plantación de caucho. Mientras los hombres de la compañía D tenían todas las razones para creer que lo peor ya había pasado, no sabían que estaban caminando directamente hacia una trampa mortal. De regreso en el campamento, los artistas musicales Little Pattie y Colhoye se preparaban para un concierto para levantar el ánimo de las tropas. Sin embargo, los hombres de la compañía D lo extrañarían mientras marchaban hacia el este a través de la selva sofocante. La lluvia comenzaba a caer, empapando sus uniformes y convirtiendo el terreno ya traicionero en una pesadilla de barro espeso. Pero mientras patrullaban hacia el este, una música tenue se filtró entre los árboles. A las 3:40 de la tarde, mientras las secciones adelantadas se adentraban en la selva, el sargento Bob Wick vio a 6 u 8 Vietcong acercándose desde el sur, sin saber que caminaban directamente hacia el pelotón.
Con el corazón latiendo con fuerza, Buick apuntó y disparó, alcanzando instantáneamente a uno de los enemigos. Los restantes Viet-Cong se dispersaron, desapareciendo en la densa jungla. En un instante, Buick había dado la vuelta a la situación. Pero sabía que este enfrentamiento era solo un preludio. Estos soldados pertenecían al élite 275º Regimiento y al Batallón Móvil Provincial de 445, notorios por sus tácticas letales. Y definitivamente había más de ellos cerca, esperando para atacar. Los australianos avanzaron, sus sentidos agudos, preparándose para la siguiente oleada. El aire se llenó de tensión, ya que cada paso podía desencadenar otro choque en la selva hostil. A las 4 de la tarde, los soldados de la compañía D estaban completamente atrincherados en la jungla, sin saber que estaban caminando hacia una trampa cuidadosamente preparada. El denso sotobosque había ocultado los movimientos del enemigo y, de repente, el aire estalló con el estruendo ensordecedor de disparos de armas ligeras, granadas propulsadas por cohetes y explosiones. El 275º Regimiento y el batallón de 445 los habían rodeado por todos lados. Los australianos estaban atrapados. Para empeorar las cosas, el monzón trajo una lluvia torrencial que redujo la visibilidad a meros metros. Las fuerzas británicas, ya desgastadas por los combates del día anterior, carecían de la fuerza para resistir. Aisladas y desorganizadas, las tropas restantes de Murray-Lyon luchaban por montar una resistencia significativa. Se abandonaron posiciones y los japoneses avanzaron aún más, explotando cada debilidad en la línea. Murray-Lyon, desesperado, hizo una última súplica para obtener permiso para retirarse. A estas alturas, la situación había cambiado. La batalla estaba perdida, la retirada ya no era opcional. El comandante del cuerpo, reconociendo la magnitud del desastre, finalmente cedió. Con una expresión sombría, dio la orden de retroceder, sabiendo que el costo sería alto. Las defensas ahora se desmoronaban y la única opción restante era preservar lo que quedaba y retroceder para reagruparse. La orden de retirarse llegó tarde el 12 de diciembre, las palabras hundiéndose como piedras en los corazones de los hombres. Se propagó rápidamente, una ola mixta de temor, incredulidad y alivio ondulando a través de las filas. No había tiempo para prepararse, ni una dirección clara. La retirada no fue una maniobra planificada, fue una carrera frenética. La falta de comunicación enredó la estructura de mando mientras los soldados, agotados por días de combates brutales, tropezaban en la selva empapada por la lluvia. Las unidades se dispersaron, cortadas unas de otras. El pánico se apoderó. La selva, densa con barro y maleza, se convirtió en un laberinto de miedo. Los soldados, sin saber a dónde ir, tropezaban con raíces, perdían su orientación y desaparecían en la oscuridad, solos, desorientados, mientras el enemigo se acercaba. Las fuerzas japonesas, al percibir la retirada, avanzaban con renovado vigor. Tanques e infantería empujaban a través de las líneas defensivas, y el apoyo aéreo llegaba para desmoralizar aún más a los hombres en retirada. Las carreteras, asfixiadas por la lluvia y el barro, se convirtieron en una trampa. Los vehículos se tambaleaban, luego se hundían, abandonados en el lodo mientras los soldados maldecían con frustración. Con cada paso, el suelo succionaba sus botas. Armas, municiones, suministros, todo por lo que habían luchado, se dejaba atrás, descartado en la oscuridad. Cada segundo era una apuesta. El aire estaba espeso con el sonido de la artillería estrellándose y el frío temor del enemigo que se acercaba. Quedaba una única fuerza defensiva para mantener su terreno con una feroz determinación. Los 2 segundos Gurkhas mantenían la retaguardia mientras el resto de los aliados luchaba por retirarse. Posicionados en el puente sobre el río Sungei-Keda, los Gurkhas sabían que su papel estaba claro: retrasar a los japoneses a toda costa. A medianoche, las fuerzas japonesas lanzaron un asalto desesperado sobre el único puente sobre el río Bata. Los rifles Gurkha 2 segundos, atrincherados y resueltos, desataron una devastadora descarga de fuego, repeliendo a los atacantes en un brutal enfrentamiento. Con segundos de sobra, los Gurkhas colocaron las cargas explosivas y encendieron la mecha debajo del puente del río Bata. Los segundos parecían horas mientras los soldados huían de la zona de explosión. En el último momento posible, activaron el detonador. El puente estalló en una violenta explosión, enviando escombros volando hacia el río. Los Gurkhas se retiraron a través de una retaguardia formada por los 2 novenos Gurkhas, quienes repelieron otro ataque salvaje. Para las 4:30 de la mañana, la retaguardia se desenganchó, y al mediodía, las fuerzas británicas habían logrado romper el cerco, dejando el caos atrás mientras continuaban su desesperada retirada. La resistencia había ganado un tiempo precioso,
pero tuvo un costo brutal. Cuando los últimos de los Gurkhas se retiraron bajo fuego intenso, el campo de batalla dejado atrás era una vista sombría. Equipamiento abandonado, rifles, municiones, cascos destrozados, esparcidos por el suelo junto a los soldados caídos. Para la mañana del 13 de diciembre, lo que quedaba de la 11ª División India se había reunido en Alor-Star, una fuerza desalentada y fragmentada. La 5ª Brigada había sido reducida a apenas 600 hombres. El resto de la división había sufrido pesadas bajas, tanto en hombres como en material. Los japoneses habían logrado una victoria aplastante en Hitra. La defensa montada apresuradamente se había roto como una ramita bajo el peso de una presión implacable, mala preparación y entrenamiento inadecuado. La batalla de Hitra fue un punto de inflexión en la campaña de Malaya. Para el general de división Murray Lyon y sus hombres, fue una lección dura sobre el devastador poder de las tácticas de armas combinadas japonesas. La falta de entrenamiento en la guerra en la selva, la ausencia de armas antitanque adecuadas y la abrumadora velocidad del avance japonés habían conducido a una derrota humillante. Las fuerzas británicas habían sido superadas en maniobras y combate en cada momento, y el camino por delante no sería más fácil. Mientras Murray Lyon observaba a sus hombres reagruparse, sabía que la retirada de Hitra era solo el comienzo de una lucha mucho más larga y brutal en la campaña de Malaya. Los japoneses se acercaban, y la lucha por Malaya estaba lejos de haber terminado. Hasta la próxima.